Hace un tiempo compartimos en este canal la historia de la familia Johnson y su estremecedor encuentro con el Bigfoot en los bosques de Yellowstone. Pero lo que nadie esperaba es que un caso similar apareciera en nuestro propio país. Hoy abrimos uno de los expedientes paranormales españoles más inquietantes que hemos recibido. Un suscriptor nos ha escrito un relato real de terror, tras vivir una experiencia inexplicable durante una ruta de senderismo en el norte de España. No suelo escribir este tipo de cosas, y mucho menos a canales de YouTube. Pero después de lo que viví hace apenas unas semanas en la montaña de los Picos de Europa, necesitaba contarlo. No quiero fama, ni que mi nombre se haga público. Solo necesito sacarme esto de dentro. Soy una persona racional, con los pies en la tierra. Trabajo como ingeniero y siempre he buscado explicaciones lógicas a todo. Pero hay cosas que no encajan. Aquella noche en la montaña lo cambió todo. Algo sucedió. Algo que no puedo explicar y que me sigue persiguiendo. Desde entonces no duermo igual. Necesito saber si alguien más ha vivido algo parecido. Puede que no esté tan solo. Todo empezó en un viaje que llevaba años deseando hacer. Una ruta larga por los picos de Europa. Siempre he sentido una conexión especial con la naturaleza, pero esta vez no buscaba solo desconexión. Buscaba respuestas a mi situación personal. Acababa de pasar por un momento personal complicado y necesitaba poner distancia con el ruido de la ciudad y de la vida cotidiana. Era septiembre, temperaturas suaves, poca gente en las rutas y una sensación de libertad que no sentía desde hace años. Elegí una zona menos transitada, cerca del macizo oriental, por la zona de Áliva. Me advirtieron de que había caminos con señalización escasa, que debía tener cuidado con la niebla. Pero eso era justo lo que buscaba: aislamiento, silencio, algo casi primitivo. Todo iba bien durante los primeros días. Dormía en el interior de una tienda pequeña, lejos de refugios. Comía lo que llevaba y me orientaba con un GPS y mapas en papel. El tercer día, las cosas comenzaron a cambiar. La atmósfera era diferente, pesada, como si el bosque tuviera una presencia que no estaba antes. Recuerdo perfectamente esa tarde. El cielo se cubrió de nubes densas de forma repentina. La luz se volvió grisácea y todo quedó envuelto en una niebla baja y espesa. Apenas se veía a unos metros de distancia. No era una niebla normal. Tenía algo extraño, silenciosa, como si amortiguara hasta mis propios pasos. Fue entonces cuando empecé a sentir que no estaba solo. No lo vi de inmediato. Primero fueron sonidos, ramas partiéndose, pero no como cuando cae un animal pequeño o se mueve del viento. Eran crujidos largos, secos. Luego, una especie de gemido profundo. No era humano, pero tampoco completamente animal. Me detuve, apagué la linterna frontal, intenté controlar la respiración. El ruido se repetía, más cerca. Me giré. En el fondo de la niebla, una silueta, negra, gigante.
No sabría decir qué altura tenía exactamente, pero estaba muy por encima de cualquier persona. Caminaba erguida. Eso lo recuerdo bien. Pero no se movía como un ser humano. Era más lento, pesado, pero con una fuerza contenida en cada paso. Algo en mi instinto gritó que no debía hacer ruido. Me agaché entre los helechos, conteniendo el aliento. No sé cuánto tiempo estuve allí, agazapado. Quizá fueron minutos, quizá más. Solo recuerdo que cuando volví a incorporarme, aquella figura ya no estaba. El bosque había vuelto a quedarse en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era imaginación lo que había visto. Decidí regresar. No podía seguir con la ruta como si nada. Cada crujido, cada sombra, me hacían girar la cabeza. Volví sobre mis pasos con el corazón en un puño, sin parar de mirar atrás. Esa noche dormí con un cuchillo en la mano. Ni siquiera encendí fuego. Me cubrí hasta la cabeza con el saco, como si eso fuera suficiente para protegerme de lo que fuera que había ahí afuera. Desde aquel primer avistamiento en la niebla, algo cambió dentro de mí. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, un juego de sombras, una figura cualquiera distorsionada por la niebla. Pero una parte de mí, la más primitiva, sabía que no era así. Sabía que lo que había visto era real y que aún estaba cerca. No dormí nada esa noche. Me acurruqué en la tienda sin encender fuego, con cada ruido amplificado como un trueno en mis oídos. A medianoche, escuché algo arrastrarse alrededor del campamento. Lento, deliberado. No eran pasos humanos. Tampoco era un animal pequeño. Era como si algo estuviese tanteando el terreno, midiendo la distancia entre nosotros. En un momento dado, el silencio se rompió por un golpe seco contra la lona de mi tienda. Salté, cuchillo en mano, pero no salí. Me quedé quieto, respirando lo justo para no hacer ruido. No volví a oír nada más esa noche, pero el miedo ya se había instalado en mi cuerpo. Al amanecer, recogí todo lo más rápido que pude y comencé el descenso. Durante las siguientes horas no había nadie, solo bosque, niebla y un extraño silencio, hasta que encontré las huellas. No eran de oso, no eran de humano, eran enormes, más largas que mi bota de montaña, con una forma que parecía humana, pero desproporcionada. 5 dedos, una hendidura profunda en la tierra húmeda. Seguí caminando, no quería mirar atrás. Pero no estaba solo. Lo sentía, lo sabía. Cada cierto tiempo, los sonidos regresaban. Ramas partiéndose, respiraciones lejanas, crujidos. En un claro, encontré una rama colocada en un equilibrio imposible entre dos rocas, como si alguien o algo la hubiese dejado así a propósito. Aceleré el paso. Mi respiración se volvió agitada. Y entonces lo escuché. Un grito. No, más bien un alarido brutal,
largo, que resonó entre los árboles. No era humano. No era ningún animal que yo conociera. Me detuve en seco, paralizado. El sonido venía desde arriba, desde la zona boscosa más cerrada. El instinto me dijo que corriera, pero las piernas no me respondían. Solo pude moverme cuando volví a ver la silueta, más cerca esta vez. Estaba al otro lado del claro, entre los árboles. No se movía, pero estaba ahí. Me observaba. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada clavada en mí. Me di la vuelta y eché a correr. Corrí durante lo que pareció una eternidad. Me caí varias veces. Me raspé las manos. Me abrí una ceja al tropezar con una raíz. Pero no me detenía, porque sabía que si paraba, lo tendría encima. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si todo se confabulara para no dejarme salir. Llegué a una vieja cabaña de pastores, semiderruida. Entré, cerré la puerta con una piedra y me escondí en un rincón. Apenas podía respirar. El corazón me golpeaba en el pecho como si fuera a salirse. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché el primer golpe. Esta vez no era un roce. Fue seco, fuerte, contra la puerta. Otro golpe. Luego otro, como si algo enorme empujara con fuerza desde fuera. Me tapé la boca con la mano para no gritar. La madera crujía con cada embestida. Sentí que las bisagras no aguantarían mucho más. Entonces, silencio. Pero era aún peor. Unos pasos pesados comenzaron a rodear la cabaña. 1, 2, 3. Se detenían y luego volvían a sonar en otro punto, como si estuviera inspeccionando, buscando un punto débil por donde entrar, o como si supiera que yo estaba allí dentro. Un rugido atravesó las paredes, grave, profundo, casi gutural. Me hizo encogerme más en la esquina. Fue seguido de algo que parecía un zarpazo, un arañazo violento sobre la pared. Las tablas crujieron y algunas astillas saltaron al suelo. La criatura no se marchaba. Estaba jugando conmigo. Se escuchaban respiraciones fuertes junto a las ventanas rotas, golpes en el tejado y un zumbido sordo que parecía llenar toda la estancia. Era como si el bosque entero respirara a través de esa cosa. No lo vi. Nunca llegué a verlo del todo, pero su presencia lo llenaba todo. El aire se había vuelto espeso. Me dolían los oídos. Quise gritar, pero no salía voz. Solo lágrimas silenciosas. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. En algún momento, los ruidos cesaron. No porque se hubiera ido, sino porque había decidido detenerse. El silencio fue tan repentino que casi me hizo saltar. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a moverme. Al despertar, ya era de día. El sol se filtraba entre las rendijas. Afuera, la tierra estaba removida. Había marcas profundas, como si algo hubiese rodeado la cabaña una y otra vez durante la noche.
y en la puerta unas garras. 4 surcos profundos que no estaban allí cuando llegué. Salí tambaleándome, con la sensación de que aquello seguía cerca, vigilando desde el bosque. Seguí caminando con la poca energía que me quedaba, pero el terror no me abandonaba. No era solo miedo, era una angustia visceral, como si algo invisible me empujara desde la espalda, susurrándome al oído que no me detuviera. Durante 2 horas atravesé bosques espesos, barrancos y senderos desdibujados por la humedad. A cada paso sentía que aquello me seguía. No lo veía, pero su presencia era constante, sofocante. En un punto, creí ver movimiento entre los árboles, sombras que se deslizaban, figuras que se ocultaban justo cuando miraba. Las ramas crujían detrás de mí. A veces escuchaba respiraciones, otras un golpeteo lejano, casi como tambores lentos, rítmicos. El pánico me hacía tropezar, pero no me detenía. Llegué a vomitar del susto tras escuchar un rugido más cerca, más claro que nunca, que hizo temblar incluso las piedras bajo mis pies. Horas después, vi una señal oxidada. Zona ganadera, población a 3 kilómetros. Nunca algo tan insignificante me hizo llorar. Empecé a correr sin mirar atrás, sin respirar, como si la vida se me escapara. Vi las primeras casas justo al anochecer. Un perro ladró, un coche pasó. El mundo civilizado estaba de nuevo ante mí, pero yo ya no era el mismo. Desde entonces, no he vuelto a ser quien era. Tengo pesadillas cada noche. Sueño con la figura en la niebla, con los gritos, con la sensación de que algo me sigue observando desde la sombra más cercana. Me despierto empapado en sudor, sintiendo que aquello no se quedó en la montaña, que algo vino conmigo. Desde el día en que regresé de aquella montaña, mi vida ha cambiado. No he contado esta historia a nadie más que a vosotros, ni a mi familia, ni a mis amigos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirles que vi algo que no debería existir? Algo que solo aparece en leyendas, en susurros de viejos pastores o en foros de internet que nadie se toma en serio. He intentado olvidarlo, lo juro. Me he esforzado por seguir con mi rutina, por convencerme de que fue un episodio de estrés, una alucinación provocada por el aislamiento. Pero no puedo. Las noches son un tormento. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo allí. Vuelvo a sentir esa presencia, ese instinto animal que me decía que corriera. Vuelvo a oler la humedad del bosque, a escuchar los pasos rodeando la cabaña, a oír el crujido de la madera bajo esas garras enormes. He leído todo lo que he podido, y no soy el único. Hay informes dispersos, relatos antiguos, incluso menciones en crónicas locales. Hablan de el gigante de Peñalabra, del hombre de los bosques de Muniellos, de sombras que acechan en el valle de Leitariegos. ¿Son historias inventadas para asustar? ¿O se trata de relatos de una verdad que no queremos aceptar? Yo no pido que me crean, solo pido que escuchen, que presten atención a lo que ocurre en los rincones más olvidados de nuestro país. Porque lo que vi no era un animal común.
Era algo más, algo inteligente, algo que no quería ser visto, pero que, por algún motivo, esa noche me eligió a mí para mostrarme que existe. Y por eso os escribo, porque no quiero que esta historia se pierda, porque si alguien más ha pasado por lo mismo, necesito saberlo. No puedo ser el único, tiene que haber otros. Personas que han callado por miedo al ridículo, por temor a que les llamen locos. Pero no lo están, no estamos locos. Si tú, que estás viendo este vídeo, has vivido algo parecido en cualquier rincón de España o del mundo, habla, cuenta tu historia, comparte tu verdad. Tal vez así podamos entender qué está ocurriendo. Tal vez así podamos descubrir si estas criaturas forman parte de un mundo oculto que apenas estamos empezando a comprender. Y si no has visto nada similar, pero algo en esta historia te ha removido por dentro, entonces no mires al cielo en busca de respuestas. Mira al bosque, al silencio entre los árboles, a la niebla espesa. Ahí es donde están. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces alguna leyenda oculta de tu zona? Déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser clave para entender el misterio. Suscríbete a Sereno Misteria para recibir más relatos reales y susurros del otro lado del velo. Aquí, las voces del misterio encuentran eco. ¿Tienes una experiencia que contarnos? Escríbela al correo del canal. Tu relato podría ser el próximo vídeo. Y recuerda, si un día te adentras en el bosque y sientes que algo te observa, no es tu imaginación. Gracias por estar ahí. Con respeto y temor, un suscriptor anónimo.